YouTube. Todos les decimos nuevamente, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom le Kulam, Shabbat Shalom para todas las ovejas perdidas de la casa de Israel, y damos exaltación a nuestro Padre porque Él es inmensamente bueno y nos concede de sus bendiciones. Amados hermanos y hermanas, estamos recuerden, estamos ya camino a Pesaj. Prontamente vamos a estar comenzando a los meses primavera, ya vamos a estar comenzando las fiestas de primavera. Por eso es importantísimo, queridos hermanos y hermanas, que nosotros nos preparemos primeramente con una vida en santidad, que también nos preparemos con el estudio de la palabra. Es apropiado en este tiempo. Tenemos aproximadamente 2-3 meses para las fiestas de primavera, que comencemos nuevamente los estudios, los que ya estamos más viejitos, como se dice por allí, los que ya estamos más viejitos, refrescar un poco el conocimiento, la revelación, y pedir que en este nuevo año que se nos acerca, entonces más revelación de lo alto, más presencia divina, más santidad, más búsqueda de la presencia de nuestro Padre, más corrección en nuestra vida, más de Bekut, más acercamiento. Y para los más nuevos, también les pedimos que se preparen con más que empiecen a estudiar acerca de las fiestas, por favor, porque nosotros los israelitas, los hijos del Eterno, los hijos del pacto, siempre estamos preparados. Siempre hay tiempos de preparación y estamos comenzando ese tiempo de preparación para las fiestas. No esperes para más tarde, porque va a ser más tarde. Y por ende, posiblemente te agarre la fiesta y ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Qué debo hacer? ¿Qué significa esto? Porque es importante para nuestras vidas. Entonces vamos de camino a Pesaj, y por eso vamos a estar compartiendo, sobre todo con los hermanos de los grupos de WhatsApp, también alguna información por las demás redes sociales, en nuestro website www.fortalezads.net. Vamos a estar compartiendo información. Entonces, amados, esta es la parte 10. Esta es la parte 10 de esta serie, la serie de la conversión. Vamos a bendecir a nuestro Padre. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav batzivanu natan lanu Torah emet. Beshem Yahoshua HaMashiach. Amén, amén. Bendito eres, nuestro Padre, nuestro Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos has dado tu Torah de verdad, tu instrucción de verdad. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, por tu revelación. En el nombre de Yahoshua HaMashiach. Amén, amén. Entonces, como estábamos comentando, estamos en la parte 10 de esta serie de la conversión. Hemos estado hablando de varias cosas en estos estudios, qué es ser un converso, ¿sí? Qué es ser un hebreo. Espero que ya lo tengamos bien claro. ¿Qué es ser hebreo? ¿Qué es lo que somos nosotros? Los tipos incluso de conversiones que hay. Que es incluso estuvimos hablando de ciertos principios en hebreo, y les voy a hacer esta pregunta: ¿qué es un Shem Tov? ¿Qué significa que una persona en hebreo literalmente significa Shem Tov? Significa nombre bueno. ¿Qué significa ser un Shem Tov? ¿Quién me puede decir? Las Ajayó, los hermanos que están acá conmigo en Zoom, o también los hermanos a través de Facebook Live, que me puedan decir qué significa ser un Shem Tov. Eso es un principio que estuvimos hablando. ¿Qué significa el Yetzer Hará? Sí, bueno, ya nuestra Jod Milagro nos respondió. Shem Tov es alguien de buen nombre, de buen testimonio, ¿sí? Alguien de respeto, no porque tenga una posición de autoridad, que también es válido, sino que es una persona que está dando testimonio conforme a los valores y los principios de la bendita Torah. Yetzer Hará. ¿Qué significa Yetzer Hará? Disculpen ustedes que estamos teniendo un poco de problemas con la conexión, pero esperemos que ya se nos resuelva un poquito por acá. ¿Qué es Yetzer Hará? Correcto, Ajolulú, la mala inclinación o la inclinación a hacer el mal. ¿Sí? Yetzer Hatov sería lo contrario, la inclinación a hacer el bien. Hay otro concepto que hemos estado hablando por encima, que es el Tikkun Nefesh, que es la rectificación de nuestro ser, la transformación de nuestro carácter. ¿Sí? Y en la clase pasada estuvimos viendo otro principio más, Derech Eretz. ¿Sí? En la parte 9 de esta serie de la conversión estuvimos hablando
de lo que es nuestra conducta en la vida. En esta parte 10 del tema de la conversión en este caso sería la segunda parte o la parte B del tema de nuestra conducta en la vida o de cómo caminamos, que es lo que significa Derech Eretz, ¿sí? Cómo nuestra conducta en la vida, cómo debe de ser. Hemos hablado hasta de cómo vestirnos, de ser aseados, de honrar nuestras deudas, y etcétera, etcétera. Estuvimos hablando de varias cosas. Y vamos a continuar en esta parte del tema de la serie de la conversión, en la parte B de este tema de nuestra conducta en la vida. En hebreo sería Derech Eretz, camino, tierra, o nuestro caminar en la tierra. ¿Sí? Y entre todo lo que hemos hablado, ¿qué significa, por ejemplo, para nosotros los cabezas de familia? Y aquí vamos a entrar quizás en directo al grano. Los cabezas de familia, nosotros, los esposos, incluyendo también las esposas, pero los cabezas de familia, ¿qué significa este principio de las escrituras? Es un concepto hebreo. Estoy hablando de conceptos y principios que emanan de la bendita palabra, que provienen de la bendita palabra y que se han llamado en la cultura hebrea de esa manera, que es un Shentov, que es el Yetzer Hará, que es el Yetzer Hatov, que es el Tikkun Nefesh. Son cosas que no se nos han hablado y no piensen que esto es algo judaico, de judaizantes o algo por el estilo. No, no, no. Estos son principios escriturales, pero desde el punto de vista hebreo. Entonces, todo esto que estamos hablando son principios que emanan de la bendita Torah. Pero ¿qué significa para nosotros este principio de Derech Eretz, para nosotros los cabezas de familia? Y yo les invito a que se queden hasta el final de esta enseñanza. Voy a tratar de ser breve, de ser puntual, pero que no se pierdan cada una de las cositas que vamos a estar hablando, porque es cosas que tenemos que limar, son cosas que debemos empezar a quitar. Entre todas las cosas, amados, Derech Eretz significa que los esposos, nosotros, los esposos, los cabezas de familia, debemos de ser responsables de proveer lo necesario para nuestras familias. Que proveyamos a nuestras familias sus necesidades emocionales, sus necesidades espirituales. Es decir, es hermano de la fe hebrea, que estás permitiendo, no tanto permitiendo, dejando que tu esposa tome todo el tiempo la iniciativa y sea ella la que se esté esforzando por guardar Shabbat, por tener todo arregladito, porque las cosas se lleven a cabo en tu casa. No significa de que hay que quitarle los ánimos a tu esposa, no, todo lo contrario. Debe de ser tú el que tome esa iniciativa, el que tú ministres tu hogar con tu ánimo, con tu voluntad, con tu pasión y con tu determinación. Se puede acabar el ánimo, se puede incluso bajar la pasión, pero tu determinación, la constancia y la disciplina es lo que va a mantener activo ese ánimo y esa pasión. Y si se apaga un poquito, tranquilo, mantente firme y ahí vas a estar con tu esposa, manteniéndote firme para que tu hogar, pero eso es lo primero que nosotros, o el primero que debe mantener esa función en la casa es el esposo. Sí, que nosotros proveyamos a nuestras familias de esos aspectos tan importantes, emocionales, incluso obviamente espirituales. Somos los que debemos primero colocar el ejemplo de Shem Tov, de testimonio en esa parte, en todos los aspectos, que nosotros proveyamos incluso, obviamente, para nuestras familias, sus necesidades económicas, de nuestras esposas, de nuestros hijos. Eso es extremadamente importante. Recuerden, y aquí voy a hablar de algo que es un poco sensitivo. A veces hay hermanos que se han acostumbrado a que sus esposas sean las que más trabajen, sean las que más se esfuercen por salir a la calle para buscar el sustento. Muchas veces ellos trabajan a media máquina, como se dice por allí, y a veces no hacen gran esfuerzo. Se han conformado y a veces están como que atenidos de una u otra manera a que sea su esposa llevando la mayor parte o resolviendo la mayor parte de los asuntos en el hogar, sobre todo en la parte económica. No significa que si, por ejemplo, mi esposa y yo trabajamos y mi esposa, no significa que si ella tiene o el Eterno la bendice más a ella económicamente,
No significa que por eso yo esté haciendo mal, no. Significa que si yo puedo trabajar más o ganar de mejor manera, si yo puedo hacer mucho más para quitarle cargas a mi esposa o incluso para proveer más, amén. Que yo, en este caso, yo debo cumplir con mi responsabilidad. Así mi esposa, es más, que si ella hace mucho más, eso es de ella. Si ella quiere proveer para el hogar, amén. Pero la responsabilidad primaria recae sobre el varón. La responsabilidad primaria es del varón. Por eso, varón, si tú estás dejando esta responsabilidad, no importa cuánto sepas tú de Torah, no importa qué tanto, qué tan bien prediques o qué tan bien hace las cosas. No, se trata, y por eso es tan importante que el testimonio, los frutos, todo tiene que ser congruente. Nuestra vida debe de ser congruente. Por eso una persona, un hebreo, un converso al Elohim de Israel, su vida es congruente, tiene un criterio apropiado. No es que para unas cosas soy bueno, tengo conocimiento, pero mi vida, mis actos no van de la mano con ese conocimiento. Hay algo que está mal, hay algo que está desbalanceado y eso puede acarrear problemas muy graves más adelante. Esto no es de emociones y eso es muy importante. Yo siempre digo esa frase, no, es muy importante. Me he acostumbrado a decirlo porque quiero recalcar los principios de lo que es muy importante. Yo quiero que este principio que estamos tratando de establecer, la vida de un converso, si bien es hermoso sentir la presencia del Espíritu de Santidad cuando lloramos, incluso no cuando lloramos, sino que a veces lloramos, sentimos emoción, nos reímos, nos gozamos. ¿A quién no les ha pasado que a veces estamos solos y escuchamos alguna alabanza al Eterno o alguna palabra cuando estamos escuchando alguna enseñanza que de repente toca nuestro corazón y nos dan esas ganas de llorar de alegría y a veces uno dice, qué hermoso eres, Padre, gracias por esa palabra, gracias por esta alabanza, gracias por esto que tú haces, cómo nos conmueves, cómo uno, ese poder y ver lo cariñoso y lo amoroso que es nuestro Padre para con nosotros, nos mueve nuestro ser interior. Eso es hermoso, pero una vida de un hebreo, de un converso, no es emocionalismos. ¿Qué significa esto? Que no es que quieras ver, es necesario ver los cambios lo más pronto posible, pero los cambios no se basan en las emociones, no se basan en que yo quiero cambiar. Hoy tengo un ataque de ánimo y de repente yo quiero cambiar absolutamente todo. No, esto se trata de determinación, de que yo me meto entre ceja y ceja, que quiero agradar al Eterno, sean los días que no tenga ánimos, sea incluso en los días que mi cuerpo, las energías me fallen y sobre todo, obviamente, también cuando tengo energías y cuando mi cuerpo está bien cargadito de energías. Porque la vida de un hebreo es de disciplina, de determinación y eso es lo que da frutos. Las emociones, el depender todo el tiempo de si yo siento, lo hago y si no siento, pues no lo hago. Eso no te va a llevar no te va a dar un fruto que permanezca, porque cuando llegue el momento de la prueba, como dice la escritura, tu fe va a ser pasada por el fuego. Y ahí es donde se va a dar cuenta si esas obras, si ese resultado, si esa consecuencia de lo que tú llamas fe realmente pasa la prueba. Si es paja, si es hojarasca, si es oro. Y más bien, todo lo contrario, va a ser purificado. Entonces, por eso es muy importante que nosotros, como varones principalmente, aprendamos a proveer, que nos esforcemos por hacerlo y que también eso no es un día sí, otro día no, es todo el tiempo. Eso es un principio de la fe hebrea. Los varones siempre son los que damos el ejemplo. Por eso, hermano querido, hermano que me escuchas, debes de dar el ejemplo. Debes esforzarte. Si tu esposa fue el puente para que en tu casa la revelación de su palabra y el pacto entrara a tu hogar, excelente. Baruch Hashem Adonai, porque nuestro Padre Celestial, Adonai Yahweh Sebaot, utilizó a tu esposa, pero te utilizó también a tu esposa para hacerte llegar una responsabilidad que si la cumples
correctamente, con tu pasión, con determinación y con ánimo, no solamente tu esposa va a ser el canal para que entre la revelación, sino también más bendición para tu vida, para tu hogar, prosperidad, abundancia, de todo tipo, porque eso nos lo promete la Torá, pero eso no es lo principal, obviamente, sino que nuestra vida, nuestro hogar, sea un hogar de pacto. Entonces, ¿me pueden ayudar, amados hermanos, con las citas bíblicas? Vamos a leer Hebreos 13:4, si son tan amables. Hebreos, capítulo, la carta a los Hebreos, capítulo 13, verso 4. Amén. Adelante, mi Juan Milagro. Téngase en alta estima entre todos el matrimonio y mantengan pura la relación conyugal, pero Elohim juzgará a los fornicarios y los adúlteros. Así es. Allí de una vez a Jod, por favor, si es tan amable, Efesios capítulo 5, del 25 al 26. Efesios capítulo 5, 25 y 26. Amén. Esposos, amen a sus esposas, así como también el Mashiach amó a la asamblea y se entregó a sí mismo por ella, a fin de santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra. Aleluya. Miren, tremenda responsabilidad recae sobre nosotros los varones. Así, mira, en nuestros hombros está una conducta a imitar tremendamente. Maridos, esposos, amen a sus mujeres, así como el Mesías, nuestro Mashiach, amó a la congregación y se entregó a sí mismo, demostró su amor por nosotros, que de la misma manera debemos amar tan profundamente a nuestras esposas que estemos dispuestos incluso a dar la vida por ellas. Miren, escuchen muy bien. Y a veces hay muchos hogares que no avanzan y que no prosperan porque el esposo, en vez de dedicar sus pensamientos, sus miradas, sus oídos y sus palabras a su esposa, está dedicando parte de sus pensamientos, de sus miradas, de sus oídos y de sus palabras a otras mujeres en la calle. Ah, no, pero yo no hago nada, pero las miras. Ah, yo no, pero no hago nada, pero las codicias. Y pierdes, se va perdiendo el amor y el respeto hacia tu esposa. Si nosotros imitamos al Mesías, ¿ustedes creen que nuestro Mesías haría eso? Estaría, claro que no. Está de más decirlo, está de más preguntarlo. Por eso es muy importante que nosotros realmente amemos a nuestras esposas profundamente y ustedes van a ver que de esa manera no va a haber piedra de tropiezo y vamos a estar concentrados, vamos a estar centrados en lo que realmente es importante. Allí mismo, estimada hermana, vamos, esto es un consejo para las hermanas, esto es una exigencia, Efesios 5 del 22 al 23. Efesios 5 del 22 al 23. Amén. Las casadas estén sujetas a sus propios esposos como al maestro, porque el esposo es cabeza de la esposa, así como el Mashiach es cabeza de la congregación y él mismo es salvador de su cuerpo. Amén. Amén. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. Adelante, amada Zahayot, Yaja Aguilar, también acá con nosotros. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. Amén. Ustedes, esposos, de la misma manera, vivan con ellas con comprensión, dando honor a la esposa como a vaso más frágil y como a coherederas del favor inmerecido de la vida, para que sus oraciones no tengan obstáculos. Escuchen, para que sus oraciones, para que nuestras oraciones no tengan obstáculo, para que no sean tapadas, para que no se convierta el techo como un cielo de hierro que no deje pasar nuestras oraciones, ¿sí?
Entonces, recuerden nuevamente, maridos, vivan sabiamente, vivamos sabiamente con nuestras esposas, dándoles honor como a un vaso frágil, ¿sí? Y como coherederas juntamente con la vida, para que nuestras oraciones no sean, no se tengan por estorbo, es decir, que le tengamos en alta estima, con respeto, que la tratemos con delicadeza. Por favor, amados. La conducta, amados hermanos, la cual tenemos, con la que tenemos que andar en la vida, es comprometerte siempre a no hacer nada criminal que traiga deshonor a tu familia o que traiga deshonor a tu asamblea, a tu comunidad. Cuando hablamos de conversión, amados hermanos, estamos hablando de un estilo de vida. La fe hebrea, más que una religión, es una manera de vivir la vida basado en los principios y en los valores de la bendita palabra de nuestro Padre, la bendita Torá. ¿Me puede leer a Jod Milagro o a Jolulú o a Jodegna o a Aguilar? Mateo 5 del 13 al 16. Prestemos mucha atención. Mateo 5 del 13 al 16. Mateo 5 del 13 al 16. Amén. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se salará? No sirve ya para nada, sino para tirarla fuera y que la pisotee la gente. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede esconder. No se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón, ni sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. 16. Sí, por favor, Ajot. Así debe alumbrar la luz de ustedes delante de la gente, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en el cielo. Aleluya. Para que vean sus buenas obras. En hebreo se dice Maasim Tovim. Y glorifiquen a nuestro Padre que está en el cielo. Traigamos honor a nuestro Padre por nuestras obras de conducta. No es simplemente lo que creemos, es cómo vivimos lo que creemos, cómo nos relacionamos con las personas. Derech Eretz, nuestra conducta en la vida, es actuar conforme a los principios de la bendita Torá. La manera en cómo vivimos, cómo andamos, el camino de la vida, incluye, mis queridos hermanos, todo desde la forma como tenemos incluso nuestra intimidad en el matrimonio, hasta la manera en cómo llevamos nuestros negocios afuera. ¿Cómo te vas a vestir en Shabbat? ¿Cómo incluso esa parte lo estuvimos viendo? ¿Cómo vamos a tener nuestros zapatos sucios o limpios? ¿Cómo vamos a comer cuando nos sentemos alrededor de la mesa? ¿Cómo vamos a tratar a las personas que están a tu lado? Con finura. Esa es la forma, con respeto, con delicadeza, con educación. Si los demás piensan diferente, Baruch Hashem, Baruch Adonai, eso no significa que tú tienes que ofender o que tienes que ofender a nadie porque pienses diferente o porque la gente piensa diferente. Y quiero hacer un pequeño paréntesis. Usted sabe que siempre vamos incluyendo ciertas cositas. Las redes sociales, las redes sociales. Yo no soy psicólogo, pero una de las cosas que uno puede ver en las redes sociales es cómo aflora la conducta de las personas, de aquellos que dicen ser hijos de Israel. Cómo, porque tú pienses diferente, te empiezan a encasillar y te empiezan a ofender. Te hablan de manera despectiva, de manera irrespetuosa, de manera grosera. Muchos incluso llegan al término de condenarte porque piensas distinto a ellos. He visto cómo se agreden los hermanos, he visto cómo porque no están de acuerdo, automáticamente le faltan los respetos. A veces he visto cómo hermanos, porque son hermanos, se ofenden porque en un punto de la Torah, de la palabra, uno piensa distinto y automáticamente lo encasillan como si fuesen perversos, como si fuesen malas personas. Yo estoy de acuerdo en el punto de que no estoy de acuerdo en que esa persona
sea así la escritura, pero no por eso yo lo debo desacreditar o maltratar su integridad como persona. Y eso está pasando. Vemos cómo en las redes sociales eso es el común denominador. A veces hay hermanos y hermanas, y yo les aconsejo mucho esto a cada uno de ustedes, que hacen un comentario, hacen alguna publicación, colocan alguna publicación en sus redes sociales, y sus redes sociales muchas veces automáticamente las cosas que dicen no es que no les gusta a los demás, pero sucede algo que se le empiezan a hacer comentarios para ofender, para decirle yo no estoy de acuerdo, tú estás equivocado, tú estás equivocada, eso no es así, tú eres esto, tú eres lo otro, y empiezan a burlarse, incluso a mofarse o a hablar de una manera grosera, con faltas de respeto. No hagas eso. Si no te gusta algo, no lo mires, quítalo de allí, pasa de largo, porque ese es el común denominador. Yo creo que todos los que estamos aquí manejamos alguna red social. Si no te gusta algo, no inviertas tus energías. Aprende a conducirte en la vida, pasa de largo. Si te gustó, bien. Si no te gustó, si vas a decir algo que no te guste o piensa que es algo que puede llevar a algo malo contra esa persona, escríbelo en privado. Escríbele un mensaje en privado. Hermano, hermana, sabes que dijiste esto y me tomo discúlpame que me tome la atribución. Te quería comentar que yo pienso en base a la escritura que eso no es así. Pero si quieres hacer un comentario en contra de su postura, la escritura nos dice que debemos hacerlo en privado. Corrige en privado y exalta en público. Si es algo que te gustó, bendito sea el Eterno por tu vida. Anímale. Y cuando tú corrijas, primero se corrige, se exhorta, pero después se consuela. Porque así hace nuestro Padre con nosotros. Nos exhorta, nos corrige, nos llama la atención y muchas veces utiliza la vara, pero después nos da ese consuelo sabroso que nos anima, nos reaviva el espíritu, nos llena de fuerza, nos restaura el alma y nos ayuda a seguir adelante. Nuestro Padre es bueno y debemos imitar su carácter, debemos imitar cómo Él nos trata con nosotros. Por eso es importante que, como dice nuestra Jo Lulú, eso sucede mucho en los grupos. Yo sé que muchas veces no hablamos de esto, pero ya esto es algo que es común, es normal en nuestro día a día, ver en las redes sociales cómo los hermanos, escuchen, los hermanos, porque no estoy hablando de los de afuera, ¿cómo se les va a criticar si están afuera? Pero los que supuestamente se dicen tener la verdad y tener la palabra, a veces andan buscando, parece que estuviésemos en la Inquisición. Si tú publicas, malo. Si no publicas, también es malo. Esa no es la conducta. Debemos siempre, y aún así la Escritura nos dice que debemos, nuestro Mesías nos enseñó que no respondamos de una manera inapropiada, siempre con respeto, siempre con dignidad, siempre siendo personas refinadas. No en cuanto a, no porque seamos personas de la alta alcurnia ni de la alta sociedad, sino en cuanto a nuestro carácter. Y eso nos va a dar educación, nos va a dar respeto, que para eso tú no necesitas dinero, ni ser de la alta alcurnia, ni de la alta sociedad, para comportarte a la altura, con buenos modales, con respeto, responder como realeza, responder de la monarquía, responder de la casa de Israel. Mira, eso es Torah. Él tiene algo distinto. Mira su carácter, mira cómo responde, mira cómo se mueve, mira cómo se conduce. ¿Cuántas personas se han acercado a ti? Y lo voy a colocar, y esto es una pregunta para que tú lo analices. Si la respuesta es positiva, Baruch Adonai. Si la respuesta es negativa, hay algo que corregir. Pero en este mundo que hoy en día tenemos, ¿cuántas personas se han acercado a ti para contradecirte? ¿Cuántas han bajado los humos, no sé si se entiende, han bajado esa conducta y han dicho y han cambiado? Y te han dicho, por ejemplo, yo siento que el Eterno te ha revelado algo a ti que no me ha revelado a mí. Venían con una actitud grosera
Pero al ver tu actitud, al ver tu educación, al ver tu temple, no tus levantadas de voz, no, 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 no. Al ver tu carácter, vamos a dejarlo allí, al ver tu carácter, si está transformado, entonces ellos cambiaron de posición o todo lo contrario. Tú le respondiste, si tú no quieres creer, ese es tu problema. ¿Así fue que le respondiste? O ellos ahora son tus amigos, son tus hermanos y ahora han entendido que no importa que tengamos diferentes maneras de pensar en algunos puntos, todavía seguimos siendo hermanos. ¿Cuál fue la reacción que tú tuviste con esa persona, con ese hermano o con esa hermana, aún con ese prójimo que está afuera? Si realmente salió, recibió de ti algo positivo, un ejemplo a seguir, una conducta a imitar, o recibió una falta de dominio en el temperamento, o simple y llanamente la persona se quedó allí, porque también pasa. A veces vienen hermanos a contradecirnos, pero resulta y pasa que nosotros preferimos callar, no para no responderle al necio conforme a su necedad, sino que a veces no tenemos una actitud también apropiada. No porque seamos groseros, sino a veces el no responderle y el no darle razón a las personas es una falta de transformación del carácter. ¿Por qué? Porque nosotros debemos estar siempre prestos para enseñar con amor, para enseñar con disposición y disponer de nuestro tiempo y de nuestra vida para exhortar y encaminar a las personas. Si no se dejan, pues que el Eterno te bendiga mucho, estoy para servirte, cualquier cosa, no dudes en escribirme, en llamarme, estoy a tu disposición, con sinceridad, que ya vamos a ir allá a ese otro punto. Entonces, Derech Eretz es nuestra conducta en la vida. Y hay otra palabra, hay otro principio de la fe hebrea que se resume en una sola palabra hebrea, Emet. ¿Qué significa Emet? A ver, ¿quién me dice rápidamente de los hebreos que están aquí y de los hebreos que están allá, qué significa Emet? Baruch haba Aj Moshiach, Shabbat Shalom. Bienvenido a nuestro Aj Moshiach que está por acá con nosotros. Dice nuestra Ajot Lulú y nuestra Ajot Milagro. Emet significa verdad. Y así es. Emet significa verdad. ¿Sí? Pero dentro del concepto largo, si se puede decir, de este principio que va de la mano con lo que es el Derech Eretz, en nuestra conducta en la vida, Emet significa colocar en orden las prioridades de tu vida. Y para eso debemos de ser verdaderos, debemos de ser fieles, debemos de ser íntegros. Por ende, organizar nuestras prioridades. ¿Cuál es el orden correcto de las prioridades? En el sentido de lo que nos exige la escritura. Primero, el eterno, Adonai nuestro Padre. Y con ello, obviamente, Mashiach, con ello, obviamente, todo lo relacionado con nuestro Padre. ¿Sí? Después, tú mismo, tu transformación de carácter. Esto es como subirse a un avión. En un avión siempre está allí la azafata. Lo primero, cuando arranca el avión, empiezan las instrucciones, a veces mucho antes de arrancar el avión, mientras estamos allí esperando en el turno de espera para la pista, la azafata viene con las instrucciones. Y entre todas las instrucciones que dan, si hay alguna descompresión en el avión, se van a soltar las mascarillas de oxígeno. Si andas con un niño, lo primero es que tú te coloques la mascarilla para después atender al niño o a la persona que está a tu lado. ¿Por qué? Porque no puedes atender a alguien si no puedes respirar bien, te vas a desmayar y nunca vas a poder ayudar a nadie. De la misma manera, en el orden de prioridades, el eterno, después vienes tú, ¿sí? Después estás tú, tienes que transformar, alinearte al eterno. Y después tu familia y después todo lo demás. Elohim, tú, la familia, todo lo demás. Ese es el orden de prioridades correcto. No puedes colocar a tu familia por encima del eterno. No te puedes colocar tú por encima del eterno. No te puedes colocar a tu familia por encima de ti.
en orden al Eterno, en la línea con el Eterno. No lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque si tú colocas a tu esposa, a tus hijos, por encima del compromiso que tú tienes para con nuestro Padre, hay un problema. No vas a lograr la integridad que el Eterno te exige, porque eso va a crear un abismo, una ruptura en la comunicación, en la unión con el Eterno, en el debekut, en la fusión y el acercamiento con nuestro Padre. Tú no puedes ser luz, correcto, Ajot Milagro, de Bekut. Tú no puedes ser luz en la calle y oscuridad en tu casa. Tú no puedes andar resolviéndole los problemas a todo el mundo afuera y tu casa es un desastre. Eso no se hace. Primero, el Eterno, nos alineamos con Él. Padre, transfórmame. Padre, ayúdame. Pero recuerda, y esto es muy importante, yo siempre les he dicho a los hermanos, nuestra primera congregación es ¿quién? Nuestra familia, a los varones. Pero no te puedes estar toda la vida convirtiendo a tu familia. No puedes estar toda la vida arreando a tu familia y que tu familia no quiera nada con el Eterno. No los puedes obligar. Coloca tú el ejemplo. Que en algún momento, como lo dijo Shaul, como lo explicaron también los demás Shaliachim, por tu carácter, ellos se van a alinear. Por tu carácter de santidad, de justicia, de una conducta apropiada, ellos se van a alinear. Pero tú debes alinearte primero al Eterno. Cuando aprendamos a tener nuestras casas en orden, entonces enseñémosle a los demás a tener sus casas en orden. Pero, amados hermanos, líderes por sobre todas las cosas, hermanos, yo creo que todos, yo lo digo de esta manera, todos tenemos la misma responsabilidad y el mismo compromiso con nuestro Padre y con su Mashiach. Solamente que a unos se les ha dado más, quizás por más tiempo, al que más le da, más se le demanda. Es decir, que al que más tiene más tiempo y tiene más conocimiento y se le demanda más responsabilidad y más compromiso. Pero en mi opinión, todos somos líderes. Todos tenemos las mismas responsabilidades. Pero no todos somos cabeza, no todos somos manos, no todos somos pie, no todos somos oreja, no todos somos ojo. Cada uno en el cuerpo de Mashiach tiene una función. Y a cada uno el Eterno lo va a ir capacitando para ejecutar esa función. Pero no podemos estar toda la vida ordenando nuestras vidas para ordenar a la familia, porque entonces se va a ver que no hay crecimiento. No hay crecimiento espiritual, no hay un orden de prioridades en tu vida y por ende no estás alcanzando el objetivo. Hay retrasos. Una cosa son los factores externos, situaciones, economía, levantamientos, de todo puede haber, pero que no sea por tu culpa, que no sea porque estás dejando de cumplir las responsabilidades. Recuerda, también un punto muy importante, la Escritura nos dice, nuestro Padre nos ha llamado con lo que tenemos, no con lo que no tenemos. El Eterno va a proveer, pero te va a probar. Primera de Timoteo, capítulo 3. Vamos a leerlo del 1 al 13, por favor. Yo sé que son bastantes versos, vamos a leerlo. Adelante a alguno de los Sahim, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 13. Adelante, amados hermanos. Amén. Adelante, mi Moshiach. Primera de Timoteo, capítulo 3, versos del 1 al 13. 13, al 1 al 13. Dice así. Esto es muy cierto. Si alguien aspira al cargo de supervisor, desea una buena obra. Ahora bien, es necesario que el supervisor sea irreprensible, esposo de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospitalario, apto para enseñar, no dado al vino, no violento, sino amable, no contencioso ni amante del dinero, que gobierne bien su casa y tenga a sus hijos en sujeción con toda dignidad. Porque si alguien no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la asamblea de Adonai Yahweh? Que no sea un recién convertido, para que no se llene de orgullo y caiga en la condenación del acusador.
También debe tener buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en el reproche y la trampa del acusador. Asimismo, los asistentes deben ser respetables, de una sola palabra, no dados a mucho vino ni amantes de ganancias deshonestas, que mantengan el misterio de la fe con limpia conciencia, que estos sean probados primero y que después sirvan como asistentes, si se ve que son irreprensibles. Las mujeres asistentes, asimismo, deben ser respetables, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo. Los asistentes sean esposos de una sola mujer, que gobiernen bien a sus hijos y sus propias casas, porque los que sirven bien como asistentes ganan para sí una buena reputación y mucha confianza en la fe, que es en el Mashiach, Yahoshua. Amén. Amén. Más claro, imposible, tanto para los hombres como para las mujeres que tenemos la responsabilidad de servir en la comunidad de Mashiach. En el cuerpo de Mashiach hay exigencias y para eso lo primero que tienes que hacer es ordenar tu casa. Si tú estás predicando en la calle, pero tu casa no está ordenada, por favor, enfócate en ordenar tu casa, porque si no, vas a estar siendo un hipócrita. El conocimiento lo puedes tener, pero no estás organizando tu casa, no estás sirviendo correctamente. No te puedes, aparte, no puedes estar tratando bien a los demás afuera, pero tratando mal a los miembros de tu familia, teniéndole paciencia a los de afuera, pero a los de tu casa, a tu esposa, a tus hijos, tratándolos siendo impaciente o tratándolos sin prudencia y también sin tolerancia. Por eso, primero a los de la casa, pero eso tiene que ser rápido. No puedes estar toda la vida tratando de transformarte tú, cambiar tu carácter y también tratando de cambiar a tu familia. El crecimiento se tiene que ver. Debe de haber un crecimiento en nuestras vidas. El entorno familiar donde tú estés debes impactar. Porque si tú no estás causando un impacto en la vida de los que siempre te rodean, entonces no estás haciendo las cosas bien. Emet significa ser una persona íntegra. Este principio de las escrituras significa ser una persona íntegra, confiable, verdadera. Incluye evitar toda forma de la lashon hara que daña a tu prójimo, de chisme, de calumnia. ¿Sí? Que el honor de tu hermano está seguro en tus labios. Ser un amigo y no hacer nada que dañe una amistad. Por ende, amados, los principios de la bendita palabra nos dice que si somos transparentes delante de Elohim y delante de los hombres, entendemos que está prohibido decir una cosa con la boca y pensar otra cosa diferente. Un ejemplo, por ejemplo, esto ocurre, creo que ocurre mucho, ¿no? Te vas a visitar a alguien y llegas a la hora que menos quiere porque no avisaste. Cuando tu hermano, hermana que me escuchas, vas a visitar a una persona, avise primero que va a ir, que si puede ir, así sea su familia. No diga, aquí estoy yo porque llegué. Eso no se hace. Usted tiene que avisar primero que va, porque, mire, no porque sea la familia, usted va a abusar de eso, por la confianza que se tiene. No, la gente tiene sus compromisos, tiene sus cosas. El tiempo es muy valioso. Cuando tú llegas a una casa, tú interrumpes el ritmo de esa casa. Todos los compromisos que la persona tiene, todas las cosas que las personas tienen planificadas. Si tú llegas sin avisar, estás rompiendo todo eso y estás causando un desorden en ese hogar. Tú tienes que avisar. Por ejemplo, yo digo, Moshia, ¿te puedo ir a visitar tal día? No, hermano, tal día no puedo. Voy a estar en casa, pero voy a estar ocupado. Mejor ven tal día. Ah, ok, perfecto. Concretamos el día y excelente. No puedes llegar a visitar sin avisar. Llegué, aquí estoy, mírenme. ¿Y usted por qué? No sabíamos que iba a venir. Y a veces llegan
y uno hasta se puede estar levantando. O en ese momento llegó, ¿qué ha pasado? Hay hermanos que están llegando de una jornada laboral o estaban haciendo un trabajo o pasaron toda una noche porque tenían un niño enfermo o un familiar enfermo o les tocó salir a asistir a otro hermano en alguna circunstancia, en alguna situación. Pasaron toda la noche trasnochados y de repente usted llegó. Que no es que vine a visitarlo. Y la persona, el hermano, la hermana, el amigo, se iba a ir a acostar a descansar. Bueno, aquí no pasa eso. Yo sé que aquí no pasa, ¿no? Se te aparece la persona en tu casa sin avisar. Y entonces usted con la boca, ay, qué bueno que viniste. Y dentro está pensando, este cabezón o esta cabezona, ¿por qué no me avisó? Vino en el peor momento. ¿O no les pasa? Claro que pasa. No podemos, y esto es un ejemplo que coloco entre muchos, no podemos tener una cosa en nuestra boca y otra en el pensamiento. ¿Por qué? Porque debemos de ser transparentes. A veces hay hermanos que me dicen, voy para allá. Yo no, hermano, ahorita no puedes venir. Discúlpame, estoy con una familia, estamos haciendo algo importante. O incluso, a veces yo estoy con mi hija. No puedes venir, hermano, discúlpame. El tiempo de ella o el tiempo de mi esposa, no puedes. Ven tal día. O vamos a reunirnos al día. Por eso siempre tratamos a los hermanos de avisarle, hermano, ¿puedo ir para allá? Sí, vente. O no, no, hermano, no estoy allá. Imagínese que usted llegue y no estén. ¿Ya ha sucedido? A veces, ay, hermano, sabe que yo estoy al frente de donde usted vive, pero me dijeron que no estaba. No estoy. ¿Por qué no avisó? Yo le hubiese dicho que no iba a estar y se hubiese evitado la circunstancia. Pero estas cosas y lo que estamos colocando aquí, una de las cosas que debemos evitar es que nuestra boca diga una cosa que realmente estemos pensando. Y si estamos pensando algo que no sea bueno decirlo, tener la prudencia, pero no estar diciendo cosas que no están en el corazón. ¿Me puede leer? Vamos a leer el Salmo 15, por favor. Salmo 15, si son tan amables, amados hermanos. Dice nuestra Ajod Lulú que así mismo pienso yo y lo toman un poco mal, pero recuerden que eso dentro de las normas y conductas de educación y sobre todo nosotros, eso se llama respeto. Yo respeto el tiempo de los demás respetan mi tiempo y por eso hay que aprender a ser educados. Y esto es una norma de educación de la Torá. Nosotros valoramos y amamos a nuestro prójimo, le respetamos su tiempo. ¿Me pueden leer el Salmo 15 si son tan amables? Amén. Adelante, Ajayot. Ajodegna, adelante. Dice, melodía de David. Yahweh, ¿quién habitará en tu carpa? ¿Quién morará en tu monte sagrado? El que vive sin tacha y hace lo recto. El que habla la verdad de todo corazón. El que no calumnia con su lengua ni hace el mal al prójimo, ni repite un reproche en contra de su vecino, El que mira con desprecio al despreciable, pero honra a los que respetan a Yahweh. El que cumple sus promesas aunque se perjudique, el que presta su dinero sin exigir intereses y no acepta soborno contra el inocente. El que vive así jamás caerá. Amén. Jamás caerá. Amén, mi estimada Jodegna, muchas gracias. El que hace estas cosas permanecerá firme. Pero miren lo que dice el verso 5, si no, el 4, que dice que aún jurando en su propia contra, cumple su palabra. Aún si el juramento, la promesa, el voto que hizo, aún si lo que dijo va en contra, lo puede perjudicar, lo va a cumplir. Nos falta mucho, ¿verdad que sí? Por eso la Torá es instrucción, es civilización. Nos instruye que lo que nosotros coloquemos en nuestro corazón
sea lo que vayamos a hacer. Le voy a dar escuché esta historia de un rabino judío que en la edad media, él tenía un caballo. Y obviamente los caballos eran muy importantes, eran los medios de transporte, los medios de trabajo, de carga, ¿sí? Y se corrió el rumor que este rabino estaba vendiendo el caballo. Iba el rabino ese día en la mañana, sus oraciones de Shacharit. Shacharit es el primer servicio de todos los días que se hace diariamente en las casas o en la sinagoga. Y él iba a hacer sus oraciones, pues. Se estaba preparando, y cuando ellos se están preparando, la liturgia judía, ellos no hablan, cuando ya se están preparando, están concentrados, con mucha concentración, mucha solemnidad, no hablan otro tema para no interrumpir, se concentran. Y entonces, en ese momento, llega otro judío, cuando él se iba a empezar a arreglar, y entonces le dice, rabino, me contaron que está vendiendo su caballo, le doy $3,000. Vamos a colocar el $3,000. Y el rabino lo miró y no le respondió, no le dijo nada. Sí, no le contestó. Siguió caminando hacia su silla. Se iba a colocar el talit, el manto de oración que tienen nuestros hermanos de casa de Judá. Se acerca el hombre y le dice, 5,000, le doy 5,000. $5,000. Y el rabino tampoco le contesta. Se acerca cuando ya se está colocando el manto, $7,000. El rabino no le contestó. El hombre desistió, siguieron el servicio de oración, de la lectura, termina el servicio, el rabino va a saluda a todo el mundo, se acerca al varón, al otro paisano judío, y le dice, te vendo el caballo, dame los 3,000 que me dijiste. Entonces le dice el varón, pero yo te ofrecí 7,000, 3,000 te ofrecí al principio. Pero le dice el rabino, sí, yo lo sé, pero cuando tú dijiste 3,000, yo dije en mi mente, se lo voy a vender en 3,000. Después aumentaste, pero yo ya había decidido en mi corazón, en mi mente, que te lo iba a vender en 3,000. Por lo tanto, en 3,000 te lo vendo. Esto es un ejemplo. Escuché la historia de otro rabino. Me pareció excelente ejemplo. ¿Por qué? Porque esa actitud es la que nosotros debemos tener. No aprovecharnos de la ocasión, no aprovecharnos de las circunstancias, sino que nuestra palabra, lo que nosotros traigamos a nuestra mente, eso sea lo que nosotros vamos a hablar. Que no tengamos dobles agendas, que no tengamos dobles cosas para hacer, que no tengamos esto por si acaso y el otro por si acaso. No, que siempre andemos de frente, transparentes, con integridad. No pensando, si sucede esto, pues, ¿qué más? Hago esto. Si no, tengo otro as bajo la manga. No hacemos eso. El que aún jurando en contra suya, ni siquiera por eso cambia. ¿Qué estamos manejando aquí? Por eso, amados, está prohibido, según estos principios que emanan de la bendita palabra de nuestro Padre, que nuestra conducta, de nuestra integridad, que nosotros tengamos una cosa en la mente y otra cosa los estemos hablando con la boca. Porque eso hacen los paganos, eso hacen los del mundo. Y todavía hay hermanos y hay hermanas dentro de la fe hebrea, que no estamos hablando de los de afuera, sino dentro de la fe hebrea, de los convertidos, de los hebreos, que a veces va un hermano, lo saluda, shalom, que el Eterno te bendiga, y en la mente está, uy, este hermano sí me cae mal. O esta hermana, uy, no. O la crítica, mire cómo anda vestido, mire cómo anda vestida. Amados, incluso hay cosas que son difíciles de tratar, que está prohibido retener una información si ello preserva incluso la vida de un criminal, o está prohibido retener una información que vaya a permitir salvaguardar a personas de un atentado, incluso hasta terrorista. Si por retener una información facilitas la acción de un criminal, estás violando la Torá.
Y eso impone sobre nosotros una tremenda responsabilidad ética y una tremenda responsabilidad social. Por eso debemos tener cuidado de cuando nosotros retenemos información, cómo eso puede estar causando efectos o cómo puede estar a causa de que yo esté reteniendo información, cómo puede afectar la integridad física de las personas. Pero aquí está el otro lado de la moneda. Prestemos atención acá, porque estas cosas, amados, son difíciles a veces de transmitir, de enseñar y también de entender. En ciertas ocasiones, amados hermanos, una verdad puede ser retenida. Acabo de decir que no hay que nosotros en nuestra conducta, en nuestra forma de vivir este principio de verdad, de integridad, de ser transparentes, no podemos estar reteniendo información que pueda afectar la integridad física de otras personas. Pero también estoy diciendo que en ciertas ocasiones es necesario retener información, retener la verdad. No necesariamente negada, no, sino retenida por un bien mayor. En ciertas ocasiones es mejor retener una verdad por un bien mayor. Hay un principio que yo siempre cito y es Kol Vejomer, ligero y pesado. Que cuando hay dos situaciones, que si me escojo esta, termino violando esta, y si escojo esta otra, violo esta, debo escoger la que tiene mayor peso. Por ejemplo, la Torá prohíbe comer cerdo. Pero un hebreo, vamos a colocar siempre el típico ejemplo, un náufrago llega a una isla desierta y lo que hay es solamente cerdo salvaje, cerdo para alimentarse, no hay más. No se preocupe, vamos a ser extremos, no hay más, solamente cerdo. La Torá prohíbe comer cerdo, pero la Torá nos dice que los mandamientos fueron dados para que vivamos, para que podamos vivir. ¿Qué sucede? Que si hay cerdo, el cerdo, la Torá lo prohíbe, pero también dice la Torá que que lo más importante por encima es la vida, excepto por ciertos mandamientos, por ejemplo, idolatría, adulterio, incesto, asesinato, otros mandamientos que son pecados de muerte, pero excluyendo esos otros mandamientos, que por ejemplo la violación de Shabbat por un bien mayor, por ayudar a un necesitado, ¿sí? En Shabbat no se pueden hacer ciertas cosas, pero esas cosas se pueden hacer si es por un bien mayor, ayudar a una persona que está en necesidad. De la misma manera, este náufrago está allí, pero lo único que hay para comer es cerdo salvaje. ¿La Torá permite que se coma cerdo salvaje en estas circunstancias? Claro que sí. ¿Por qué? Porque es para preservar la vida, porque la Torá es para los vivos. No puede seguir guardando mandamientos si se muere. Entonces, hay situaciones en las cuales por un bien mayor se puede retener información. Por ejemplo, si es necesario retener la verdad para evitar que una pareja, por ejemplo, se divorcie. Es preferible retener la verdad y que triunfe la paz en el hogar. ¿Qué significa esto? Ojo, esto no es así todo el tiempo, pero voy a colocar un ejemplo. Una persona un hombre va a un restaurante y resulta y pasa que allá se consigue al mejor amigo y tiene en los brazos a una mujer que no es su esposa. Y ese amigo se le acerca y le dice, ¿cómo estás? Haz como que no has visto nada. El hombre está engañando a su esposa. ¿Qué hace ese amigo? Automáticamente levanta el teléfono o agarra el teléfono y llama a la esposa de su amigo para decirle, acabo de ver a su amigo, a su esposo con otra mujer. Aquí en este caso, por retener, ustedes pueden decir no estoy de acuerdo, pero ya va. ¿Qué sucede acá? ¿Cuál es nuestra posición? Nosotros retenemos la información. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos y decimos algo y en ese momento, ¿qué sucede si este hombre, el Eterno, toca su corazón? Si fue un desliz, como se le dice por allí, y
restaura y en vez de eso deshace todo y restaura su hogar, se vuelve a su esposa y allí queda todo, allí muere todas las circunstancias. Si por efectos de tu oración el Eterno te escucha y toca el corazón de ese hombre y ese hombre hace un verdadero teshuvá y se vuelve a su hogar, si tú agarras y llamas a la esposa de ese hombre, puedes estar causando una ruptura, un divorcio. Y es lo que menos se quiere. Es lo que menos se busca. Correcto, dice nuestro Aj Moshiach, que se le debe reprender al amigo en privado, haciéndole recordar la bendición del matrimonio. Correcto. Nuestra responsabilidad, incluso aparte de orar, aparte de hasta de ayunar por esa situación, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Ir y hablar con ese amigo. Mira, tú sabes que estás haciendo mal. Tú sabes, recuerda a tu esposa, mira a tus hijos, mira todo lo que has hecho. Mira, eso es un pacto. Mira que esto es un pecado de muerte, el adulterio. No puedes seguir haciéndolo. Vuélvete a tu hogar. Tú le vas a contar, yo no le voy a contar a tu esposa, pero el Eterno te está viendo y te va a pasar factura. Sé la conciencia de esa persona, pero háblale por la palabra. Muy bueno la acotación que hace nuestro Aj Moshiach. ¿Por qué? Porque entonces tú puedes, en estos casos es necesario retener la información. En este tipo de casos. Por eso hay que tener cuidado en cómo nosotros procedemos. ¿Qué tal si en la mente de ese hombre, en ese momento, quizás fue hasta la última vez que está viendo a esa mujer porque está reconociendo que, o se está arrepintiendo de ese pecado tan grave y vamos a decirlo así, está decidido a volver realmente al 100% a los brazos de su esposa. Y por tú en ese momento hablar, destruyes totalmente un hogar. Por eso en ciertos casos, no en todo el tiempo, y más si tú tienes la responsabilidad de llamar la atención, es necesario para ciertos casos retener información. Amados, por el bien del Shalom, es mejor retener una información en ciertas circunstancias. Que tu boca diga que tu sí sea sí y que tu no sea no. Todo lo demás, eso lo enseñó nuestro santo maestro. Uno tiene que ser gente confiables, amados, gente de palabra, trabajar en eso. Derech Eretz, nuestra conducta en la vida, y Emet, es decir, ser transparentes, ser principios de integridad, confiables, son dos principios fundamentales que abarcan todo nuestro día a día. ¿Cómo se lo enseñamos? ¿Cómo le enseñamos estas cosas a nuestros hijos? Que llegue tu niño, tu niña, que ha hecho algo malo y tú le vas a responder con gritos, ¿sí? Le vas a responder sin modales, le vas a empezar a regañar de una manera exagerada, sin educación, con gritos, con groserías. No, no puedes hacer eso, porque somos un reino de sacerdotes, no para andar de orgullosos y arrogantes, sino para demostrar que el Espíritu de nuestro Padre es quien habita nuestro cuerpo. Por eso, si tu hijo hace algo mal, no puedes responderle de manera grosera, no puedes reaccionar con tu temperamento, debes reaccionar con tu carácter transformado. Hijo, ven acá. Tienes que bañarte, te ensuciaste, te estás lleno de lodo, mira que ensuciaste esto acá, le explicas. Si es muy grave el asunto, debes tomar medidas, pero lo haces con tu carácter transformado, con modales, con educación, con respeto. Eso es Derech Eretz, la conducta en la vida. Tu niño, un ejemplo de Emet, de este principio de integridad. ¿Sí? Dice nuestro ángel Moshiach que en casa de Judá, y eso es un principio no solamente de casa de Judá, Moshiach, pero dice, hay un principio en la comunidad que se llama Shalom Bait, la paz en el hogar. Es algo que debemos procurar todos en casa. El Eterno nos ayude en estas cosas. Amén. En nuestro canal de YouTube hay una enseñanza que se llama de esa manera, Shalom Bait. Shalom Bait se llama de esa manera el tema. Yo les invito a que lo vean. Es importantísimo. Esto es un principio de la paz en el hogar.
Ahora, ¿cómo le podemos enseñar? O uno, mire un ejemplo de lo que a veces muchos hermanos caen. Y recuerden, le estoy hablando al pueblo. A ver, papá se fue con los hijos e hicieron algo, compraron algo que sabían que a mamá no le gustaba o no, si hubiese estado no lo hubiese permitido. Y entonces papá le dice a los hijos, no le digan a mamá que hicimos tal cosa, o no le digan a mamá a dónde fuimos, o no le digan a mamá lo que compramos, o viceversa. Mamá se lleva a los hijos y hacen algo juntamente con los hijos que mamá sabe que a papá no le gusta, que está mal, que papá dijo que no, que en ese momento quizás no se podía por alguna situación económica. No es algo grave que papá lo sepa, pero mamá, para evitar situaciones, le dice a sus hijos, no le digan a su papá. No le digan a su papá que fuimos para tal lugar. No le digan a su papá que fuimos y compramos tal cosa. ¿Eso es ser íntegro? ¿Eso es enseñar estos principios de la palabra? Claro que no. Eso es no ser transparentes y enseñarles a sus hijos a ser personas, en las cuales no se pueda confiar. A los hijos hay que demostrarles siempre que debemos de ser íntegros, confiables. Por eso de que vamos para tal lugar, pero no le vayas a decir a tu papá porque a tu papá no le va a gustar. Si no le va a gustar a papá, entonces ¿para qué lo hacen? ¿Para qué tú le estás enseñando eso a tus hijos? Si no le va a gustar a mamá que papá se vaya con sus hijos para tal lugar o a comer tal cosa, entonces ¿para qué lo haces? Le estás enseñando a tus hijos a no ser transparentes, a andar haciendo las cosas de mala manera. Entonces, ¿cómo es enseñar este principio de Emet? Andar siempre con integridad. Si tu hijo sabe incluso que papá no le va a gustar, es más, él no sabe nada, pero se fueron, no sé, compraron algo. Papá les dijo, mira, no alcanza el dinero, por favor no lo gasten, no se vayan a comprar tal cosa. Y se fueron y lo compraron. Y su hijo llegó y le dijo a papá, ¿sabes que fuimos para tal lugar? No lo sabía, los niños son así. Fuimos para tal lugar y compramos tal cosa. ¿Qué vas a decir tú, mamá o papá? Sí, es verdad, fuimos para allá. Pero tú sabías, mi amor, perdóname. Y le pides perdón a tu hijo, se hace todo de frente, transparentes. Así debemos enseñar a nuestros hijos. Son principios de conducta, de integridad, de transparencia, de fidelidad. Y esto comienza en casa. No podemos andar haciendo cosas escondidas y menos buscando, de compinches a nuestros hijos sin ellos saber lo que están haciendo algo malo. Porque después aprenden estas conductas y después tú andas reclamándoles. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué escondes? ¿Por qué dices mentiras? ¿Por qué no me comentaste? Si tú ya le enseñaste a hacer esas cosas. Son principios, amados hermanos, que no podemos evadir y que todo lo contrario tenemos la responsabilidad y el deber de aprender en nuestra vida, de aplicarlos, porque si no no vamos a transformar el carácter, no vamos a cumplir con el propósito de la transformación de nuestro carácter, que es lo que la bendita palabra exige. Amados, tenemos una responsabilidad grande de ser luz a las naciones. Y ser luz no es solamente el conocimiento, que es bueno. Ser luz no es solamente estar todo el tiempo enseñando, guardando Shabbat, vistiéndonos bien, que es bueno. Ser luz es de verdad ser íntegros, tener una conducta apropiada en todo tiempo, en el trabajo, en la calle, en la asamblea, con los hermanos, con los que no son hermanos. Siempre debe de haber una conducta íntegra. Puede ser amigable, chistoso, echar broma, como decimos nosotros, en todo momento. Claro que sí, es bueno tener un excelente humor, no un buen humor, un excelente buen humor. ¿Para qué? Para que demuestres
que realmente en tu vida habita Mashiach. Y no hay cosa más hermosa que hacer reír a la gente. No pasarnos de payaso, que lo hacemos también de vez en cuando, pero la idea es que nosotros realmente, que las personas se sientan a gusto de estar con nosotros, que cuando fluya una palabra, un verso bíblico, una enseñanza de las escrituras, que sea de lo más normal y que la gente se acostumbre a que es tu estilo de vida, que tu vida, tu conducta, habita eso, habita el que tú tienes la oportunidad, eres maduro, eres madura, eres capaz de compartir con la gente de afuera y con los de adentro, de hablar de la palabra de una manera tan bonita, tan íntegra, natural en tu vida, no que estés hablando y de repente haciendo chistoso y de repente así dice la palabra. No, esa no es la actitud. Tu actitud debe de ser transparente. Debes de tener una conducta que realmente vaya de la mano con lo que tú estás profesando. Ser hebreo es mucho más allá. Es más allá de una religión. Es un estilo de vida, pero verdadero. Las religiones lo pueden decir, pero la Torá, ser hebreos, es realmente vivir una vida conforme a sus principios, a sus valores, a la ética, a la moral y tener una conducta apropiada, ser íntegros en todo momento, aprender a conducirnos en este mundo hostil. Amados, la bendita palabra nos dice que el fin de todo discurso es este: teman a Elohim y guarden sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. Amados, que el Eterno que es bueno nos ayude a realmente ser íntegros delante de su presencia y a conducirnos apropiadamente en esta vida, a corregir nuestra vida día con día para así realmente estar en su presencia en santidad. Que el Eterno que es bueno les bendiga y les guarde. Shabbat Shalom.